Hola, aquí el doctor Ishi Rodríguez y te quería dejar saber que tienes una pierna corta. Otro nombre para esto es la dismetría en las piernas. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la dismetría. Si tienes una pierna corta, vamos a saber cómo identificarla, qué condiciones pueden salir a raíz de esta diferencia en las piernas y también qué condiciones pueden surgir a raíz de esto. Eh, es algo que veo todo el tiempo aquí en la oficina. Muchas personas subestiman las condiciones ocasionadas por esta desnivel en la pelvis y en las caderas, y muchas personas sufren a causa de esto y no saben cómo atenderlo. Así que bienvenido a nuestro canal. Mi nombre es Ichi Rodríguez, llevo ya cerca de 20 años ejerciendo la profesión de biopráctica y he podido atender a miles de personas, y en este canal de YouTube estamos dedicándonos a crear información que te puede ayudar a estar más feliz y más saludable. ¿Okay? Sí, acuérdate de darle subscribe y like y share a este video. Básicamente, cuando hablamos de las piernas cortas, quiere decir que cuando en una radiografía vemos que una de estas cadenas está más alta que la otra, eso quiere decir que hay una dismetría. Eso influye y afecta también el sacro. Así que este hueso que tenemos aquí se llama el sacro. El sacro, cuando la pierna más corta que la otra, va a quedar en desnivel. A largo plazo, esto puede ocasionar una serie de problemas, incluyendo escoliosis, que es cuando la columna se vira en esta posición. ¿Okay? Sí, para evitar eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para estar seguros de que no desarrollamos problemas de la espalda, de la columna, del disco, las caderas, a causa de este desnivel en la columna? Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar si lo tienes o no lo tienes. Porque si tienes el desnivel, pues también hay que atenderlo, también hay que atenderlo. Resulta que la gran mayoría de la población tienen desnivel en las caderas, en la pelvis, en las piernas, tienen dismetría. Hay estudios que dicen que más del 80% de la población. Es interesante porque, como todo el mundo lo tiene, ¿cómo sabemos si es malo, si nos da problemas, si nos afecta a la salud? La clave es que la diferencia debe ser de más de 6 milímetros. Si, por ejemplo, tu cadera derecha está 6 milímetros más bajita que la cadera izquierda, eso es un problema, porque te va a afectar la columna vertebral, te va a afectar tu postura y puede producir dolor y problemas de salud. Si es menos de 4 milímetros, menos de 6 milímetros, entre 4 a 6, no hay ningún problema. Es algo que todo el mundo tiene, vivimos con eso, una razón para buscar atención. ¿Y cómo sabes si tienes una cadera más alta que la otra? Pues tienes que hacerte una evaluación. Hay muchas formas de evaluar esto. Nosotros aquí en la línea Health and Posture usamos radiografías. Tomamos una radiografía específica, un ángulo específico, y con este método podemos ver el nivel de las caderas y la pelvis, el sacro, y podemos identificar esa dismetría. Además de eso, podemos medir si son 4 milímetros, 6 milímetros, 15 o 20 milímetros, porque muchas personas tienen desviaciones bien grandes. Así que así es como se identifica qué condiciones pueden ocurrir a causa de esto. Mira, resulta que dolores de espalda, dolores de cadera, disco herniado, nervio pinchado y hasta problemas viscerales, problemas en el intestino, problemas en esa área vital del cuerpo que está relacionada a cómo tú metabolizas tu alimento, etc. Eso fue algo que me sorprendió mucho, no hace completo sentido. ¿Sí? Mucho del nivel de la pelvis, la columna se va a desalinear, se te van a pinchar los nervios de la columna vertebral son los nervios que mantienen todo tu organismo vivo, incluyendo el área visceral, el intestino, el abdomen y todo ese tipo de áreas. Y por eso existe una relación íntima entre el desnivel de la pierna, la dismetría, y problemas viscerales y problemas de la salud. ¿Qué se hace para atender esto? Pues muchas personas lo ignoran, no es mi recomendación. Otras personas visitan profesionales de la salud y se atienden para los dolores y se atienden para diferentes síntomas, pero raras veces los profesionales de la salud identifican este desnivel y hacen algo más proactivo para eso. Te voy a enseñar lo que nosotros hacemos en la oficina. Una de las cosas que usamos son ortóticos. Ortóticos son equipos que tú puedes usar externos para
influenciar la estructura del cuerpo. Estos son las plantillas que nosotros usamos aquí. Ves que esta es más gruesa y esta franja por aquí, esta es más finita. Así que visualiza ponerte esto en los zapatos y imagina qué efecto va a tener eso en tu cadera. Si tu cadera está más bajita de un lado, pues esa elevación adicional va a elevar la cadera, va a nivelar la dismetría, en otras palabras, crear equilibrio, balance, y eso va a resolver el problema que tienes en la pelvis mientras tengas la plantilla puesta. Cuando estás sentado, usamos algo similar, usamos un bloque de un material específico para levantarte esa cadera, para que mientras estés trabajando no estés en desnivel, creando problemas cervicales, de espalda, etc. Así que eso es lo que se hace aquí en la oficina, creo que es de mucho valor, preguntarle a tu profesional de la salud si tiene una dismetría, si esa dismetría está ocasionando problemas de escoliosis, problemas posturales, problemas de cuello, etc. Si es así, pues ya sabes qué tienes que hacer para atenderlo. Tienes que buscar una buena plantilla, medir el desnivel y aplicar algo que pueda ayudarte con ese nivel. Dime qué piensas al respecto, estamos bien pendientes de los comentarios. Así que si has usado plantillas antes, qué tipo de plantilla has usado, los materiales, si te ayudaron, si no te ayudaron, si te ayudaron con el algo de pie. Toda esa información me gustaría saberla para crear el mejor contenido y mejor video para atender todas esas inquietudes que ustedes tengan. Sí, ya estamos terminando el video. Espero que haya sido de interés. Espero que hayas aprendido dos o tres cositas. Si tienes la cadera más alta que la otra, o alguien te comenta, estás como viradito, tú has ido a un quiropráctico, pues mira, tal vez eso es un motivo para llamarnos, visitarnos y tomar esa radiografía para estar seguro de que las condiciones de salud que estás experimentando no están ocasionadas por eso, o si no están ocasionadas por eso, o atenderla lo antes posible. Mi nombre es, como les dije, Ichi Rodríguez, estamos deseosos de servirte, nos encanta compartir información que te puede ayudar en tu jornada de salud, así que siempre comenta, dale like, dale share, suscríbete al canal, eso nos va a ayudar mucho a crear más contenido de mejor calidad y con más abundancia de información. Espero que te haya gustado y recuerda, vive saludable.